Ya casi llegamos, cariño, susurró la mujer del asiento delantero, volviéndose hacia mí con una sonrisa que intentaba ser cálida, pero que no llegaba a sus ojos cansados. Treg saliva. Mis pies apenas alcanzaban a rozar el suelo del vehículo. Había contado las grietas en el techo del orfanato durante 6 años, imaginando rostros en cada una. Y ahora tenía una familia. De verdad. Cuando el coche se detuvo frente a una casa con un jardín pequeño y una puerta roja, mi respiración se aceleró. Una figura alta y delgada apareció en el umbral, un niño de quizás 13 años, con brazos cruzados y una mirada que me hizo encogerme en mi asiento. «Este es Mateo», dijo el hombre, abriendo mi puerta. «Tu hermano mayor». Mateo no sonrió. Solo me observó como si fuera un mueble que hubieran traído sin consultarle. «¿Y qué hace aquí?», preguntó, sin siquiera mirarme a los ojos. «Mateo». La voz de su madre sonó tensa. «Es tu hermana. Ha venido para quedarse». Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a derramar. «Hermana». La palabra flotaba en el aire como una promesa frágil. Me aferré a la idea con todas mis fuerzas mientras caminaba hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Al cruzar el umbral, olía a limón y a cera de piso. Era un olor limpio, ordenado. Nada que ver con el aroma a sopa y desinfectante del orfanato. En la pared del recibidor, una fotografía mostraba a Mateo siendo abrazado por sus padres en la playa, sus rostros iluminados por una felicidad que yo ansiaba tocar con las manos. «Tu habitación está arriba», dijo Mateo de pronto, señalando las escaleras sin moverse. Pero antes, se acercó un paso, bajando la voz. «Aquí las cosas se hacen de cierta manera. Yo estudio mucho. Necesito silencio. Y orden». Mis ojos se clavaron en los suyos, grandes y húmedos de esperanza. Yo puedo ayudar», susurré, con una vocecita que apenas reconocí. «Sé guardar silencio. Y ordenar. En el orfanato siempre. No es lo mismo», me interrumpió, girando sobre sus talones. «Aquí hay reglas. Y tú las aprenderás». Subí las escaleras detrás de él, contando cada peldaño como si fuera un segundo de vida nueva. Al llegar al cuarto que sería mío, pequeño, con una cama estrecha y una ventana que daba a un árbol solitario, dejé caer mi única maleta al suelo. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente contra el cristal frío. Desde allí, vi a Mateo en el jardín, pateando una piedra con furia contenida. Y en ese momento, con el corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro asustado, entendí algo que me heló la sangre. Él no quería una hermana. Y yo haría cualquier cosa para que algún día me mirara como tal. Mis labios temblaron al susurrar al vacío, la mesa, con la espalda recta y los ojos fijos en su plato de cereal. Mis buenos días se desvanecían en el aire como humo. «Mamá dice que hoy limpies tu habitación», anunció una tarde, apareciendo en el marco de mi puerta sin llamar. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si llevara todo el peso del mundo en los hombros. «Pero antes, necesito que me ayudes con algo». Mis manos, pequeñas y llenas de cicatrices de raspones olvidados, se detuvieron en medio de doblar una camiseta prestada. «¿Ayudarte?» «Sí», se acercó, y su sombra me cubrió por completo. «Mis zapatos están sucios. En el orfanato, debiste aprender a limpiar, ¿no?» El corazón me dio un vuelco. No eran órdenes gritadas, no había golpes. Era algo más sutil, más frío. Una voz que convertía la ayuda en obligación, el cariño en transacción. «Yo puedo ayudar», dije, recordando las palabras que me habían enseñado en el orfanato para agradar. «Pero después quiero jugar en el jardín». Mateo soltó una risita seca, casi imperceptible. «Aquí no es el orfanato. Aquí las cosas tienen orden. Primero el deber. Luego, quizás el juego». Se alejó, dejando sus zapatos marrones junto a la puerta de mi cuarto. Me arrodillé frente a ellos, oliendo a tierra y sudor infantil. Mientras pasaba un trapo húmedo por la suela, escuché sus pasos detenerse en el pasillo. «¿Sabes por qué mamá y papá te trajeron?», preguntó sin mirarme. Mis dedos se detuvieron. El trapo goteó sobre el piso de madera. «¿Por qué?». «Porque querían una hija», susurré, aunque la duda ya se enroscaba en mi garganta como una serpiente dormida. «No», su voz se quebró apenas, como el cristal antes de romperse. «Porque yo no era suficiente. Siempre estaba solo. Siempre estudiando. Siempre callado. Y ellos necesitaban a alguien más». Alza la vista. Por un instante, vi algo en sus ojos que no era crueldad.
Era miedo. Un miedo tan grande que se disfrazaba de dureza. Pero yo no vine para reemplazarte, dije, y las palabras salieron puras, sin ensayar. Vine para tener un hermano. Mateo parpadeó rápido, 2 veces seguidas, como si algo le picara los ojos. Luego giró sobre sus talones y subió las escaleras sin decir nada. Pero esa noche, cuando todos dormían, bajé a beber agua y vi sus zapatos relucientes junto a la puerta. Al lado, una manzana partida por la mitad. La parte más dulce, la que tenía el corazón intacto, estaba vuelta hacia mi cuarto. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Y por primera vez desde que llegué, sentí que quizás, solo quizás, esta casa guardaba secretos que aún no entendía. Secretos que dolían, pero que nunca terminaban. Una noche, mientras cenábamos en silencio, la cuchara de Mateo golpeó el plato con un sonido seco. Mañana tengo examen de matemáticas, dijo, sin mirar a nadie. Ana, con los ojos vidriosos de cansancio, asintió mientras tecleaba en su teléfono. Claro, hijo. Estudia tranquilo. Sofía, por primera vez en días, sus ojos se posaron en mí. Ayuda a tu hermano. Ordena su escritorio. Él necesita concentrarse. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Sofía. Mi nombre sonaba extraño en sus labios, como una palabra prestada que aún no me pertenecía del todo. Mamá. Mateo dejó los cubiertos con cuidado. Sofía ya limpió mi cuarto esta mañana. Hubo un instante de quietud. Roberto levantó la vista del periódico, pero solo por un segundo. Bien hecho, entonces, murmuró, volviendo a su lectura. Vi cómo los hombros de Mateo se tensaban, como si la mínima muestra de consideración hacia mí fuera una traición a su territorio. Esa noche, al subir a acostarme, lo encontré apoyado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados. ¿Por qué le dijiste eso? Susurró, pero su voz temblaba. ¿Por qué le dijiste que ya habías limpiado? Mis dedos se enredaron en el dobladillo de mi pijama. No quería que pensara que no ayudaba. No se trata de eso. Su susurro se quebró, cargado de algo que no entendía. Si eres buena, si obedeces, entonces ellos te querrán más. Y yo volveré a ser invisible. Las lágrimas brotaron sin permiso de mis ojos. No por sus palabras, sino por lo que escondían. Un niño asustado, escondido detrás de la máscara de un tirano. Yo no quiero que me quieran más que a ti, dije, con la voz entrecortada. Quiero que me quieran, a mí. A nosotras. Los dos. Mateo desvió la mirada hacia la ventana del pasillo, donde la luna dibujaba sombras alargadas en el suelo. No funciona así, murmuró. Aquí solo hay espacio para uno. Al día siguiente, Ana partió antes del amanecer para una conferencia de 3 días. Roberto salió aún más temprano, dejando sobre la mesa una nota escrita con prisa. Cuiden la casa. Coman lo que hay en la nevera. Llamaré esta noche. La puerta se cerró con un clic suave. Y de pronto, estábamos solos. Mateo y yo. 2 niños en una casa demasiado grande, con paredes que absorbían los gritos antes de que nacieran. Él bajó las escaleras lentamente, como un rey inspeccionando su reino vacío. Se detuvo frente a mí, que estaba paralizada junto a la mesa del comedor. Hoy, dijo, con una calma que me erizó la piel, aprenderás cómo funcionan las cosas cuando no hay nadie mirando. Mis manos comenzaron a temblar. No por miedo a él, sino por el vacío que dejaban los adultos. Un vacío donde las reglas se deformaban y los corazones, sin guía, aprendían a lastimarse solos. ¿Vas a castigarme? Pregunté en un hilo de voz. Mateo negó lentamente, pero sus ojos brillaban con algo peligroso. No. Voy a enseñarte que aquí, señaló el suelo bajo nuestros pies, nadie a un árbol gigante con raíces que abrazaban el mundo entero. Era mi refugio secreto. ¿Qué haces? La voz de Mateo cortó el aire como un cuchillo frío. Levanté la vista sin dejar de colorear una hoja. Dibujo mi casa de los sueños, dije, con una sonrisa tímida. Aquí todos tienen su propio cuarto, pero también un jardín donde se sientan juntos a contar historias. Mateo se acercó lentamente, sus zapatillas silenciosas sobre el piso de madera. Se detuvo frente a mi dibujo y lo observó con los brazos cruzados. Deja eso, ordenó, señalando los lápices con el mentón. La cocina está desordenada. Los platos del desayuno siguen en la mesa. Y mi habitación necesita que la limpies antes de que papá llame. Mis dedos se detuvieron sobre el papel. El verde del árbol quedó suspendido a medio trazo. Pero, es mi hora de dibujar,
susurré. Ana dijo que después del desayuno podía jugar un rato. Ana no está aquí. Su voz se endureció, pero no gritó. Era peor. Era una calma que congelaba. Y yo soy mayor. Tú haces lo que yo digo. Así funcionan las familias. Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos recorrieron su rostro, la mandíbula tensa, las cejas fruncidas, las manos apretadas a los costados. No era maldad pura lo que veía. Era algo más triste, una necesidad desesperada de sentirse importante, de tener control sobre algo en un mundo donde se sentía invisible. Pero, tragué saliva, buscando las palabras que había aprendido en el orfanato para defenderme sin ofender. Las hermanas no limpian para los hermanos. Las hermanas juegan juntas. O ayudan juntas. Sin órdenes. Mateo Perpedio. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Vi sorpresa en sus ojos. Nadie le había respondido así antes. ¿Quién te dijo eso? Preguntó, con un hilo de voz quebradizo. Nadie, dije, levantándome lentamente, con el cuaderno apretado contra mi pecho. Lo sé, porque en el orfanato, cuando las niñas mayores mandaban a las pequeñas como si fueran sirvientas, las monjas nos decían, aquí no hay amos ni criados, solo niñas que necesitan cariño. El silencio que siguió fue denso, espeso como miel oscura. Mateo dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. ¿Sirvienta? Repitió, y su voz tembló. ¿Eso es lo que crees que te pido? No lo creo, respondí, y las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no caían. Lo siento. Cuando dices limpia esto y haz aquello sin preguntar, siento que no soy tu hermana. Siento que soy algo que usas. Sus hombros cayeron. Solo 1 centímetro. Pero fue suficiente. Tú no entiendes nada. Exclamó de pronto, pero sin alzar la voz. Era un grito contenido, ahogado en el pecho. Ellos siempre están ocupados. Siempre preguntan por mis notas, por mi comportamiento, pero nunca me preguntan si estoy solo. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. No por miedo, por tristeza, porque en ese momento vi al niño detrás del tirano. Un niño que también había sido dejado atrás, de otra manera. Yo también estoy sola, dije, con la voz apenas audible. Pero no quiero que tú me hagas sentir más sola. Quiero que seamos equipo. Mateo se quedó inmóvil, mirando mis lágrimas caer sobre el dibujo del árbol. Una gota aterrizó justo en el tronco, difuminando el marrón en un charco pequeño y tembloroso. Vete, murmuró, dándome la espalda. Sigue dibujando tu estúpido árbol. Pero cuando subí las escaleras con mi cuaderno húmedo, escuché un sonido suave desde la cocina. El tintineo de platos siendo lavados. Uno por uno. Sin prisa. Sin órdenes. Y desde el rellano, vi su silueta recortada contra la luz de la ventana, fregando los platos que había exigido que yo limpiara. Solo, con los hombros temblando levemente. No era perdón. No era reconciliación. Era algo más frágil y precioso. El primer gesto de un corazón que empezaba a entender que el poder no se construye sobre los demás, sino junto a ellos. Y en el silencio de aquella casa vacía, mientras frente a él, entre nosotros, sobre la mesa, había un plátano partido por la mitad. La parte más madura, la más dulce, estaba del lado de mi plato. Gracias, susurré, tomando mi mitad. Él asintió sin levantar la cabeza, pero sus hombros ya no estaban tan rígidos. Durante 2 días, algo parecido a la paz flotó en la casa. Yo dibujaba en el rincón soleado mientras él estudiaba. A veces, sin decir palabra, me pasaba un lápiz que yo había dejado caer. Otras veces, yo le alcanzaba el libro que se le había deslizado del regazo. Pequeños gestos. Hilos invisibles tejiendo algo nuevo entre nosotros. Pero el tercer día, todo se quebró. Era sábado. Ana y Roberto habían salido juntos por primera vez en meses, dejándonos al cuidado de la vecina de al lado, la señora Elisa, quien apenas asomaba la cabeza por la puerta cada 2 horas. El sol brillaba con fuerza y yo había extendido mis dibujos sobre la alfombra de la sala, creando un mundo de colores donde los árboles hablaban y los ríos cantaban. Mateo bajó las escaleras con el ceño fruncido, sosteniendo un montón de ropa sucia en los brazos. Sofía, dijo, y su voz sonaba diferente. Más dura, como si algo dentro de él hubiera vuelto a endurecerse. Lleva esta ropa a la lavadora. Separa los blancos. USA el detergent azul. Mis dedos, manchados de amarillo y rojo, se detuvieron sobre el papel. Ahora estoy dibujando,
dije con suavidad. Termino este río y luego ayudo. Ahora, repitió, dejando caer la ropa a mis pies. No después. Ahora. Alcé la vista hacia él. Sus ojos, que por un momento habían parecido más cálidos, ahora eran dos piedras grises. Pero, ayer lavaste los platos tú solo, dije, confundida. Dijiste que podíamos ayudarnos juntos. Una sombra cruzó su rostro. Dio un paso al frente, y su sombra me cubrió por completo. Eso fue ayer, susurró, pero su voz temblaba con algo que no era solo enojo. Hoy necesito que hagas lo que te digo. Sin preguntas. Sin dibujos. Eres mi hermana. Y las hermanas, tragó saliva, como si las palabras le quemaran la garganta. Las hermanas sirven a sus hermanos mayores cuando es necesario. El mundo se detuvo. Sentí como el color abandonaba mi rostro. Sirvienta. La palabra no había sido dicha, pero flotaba entre nosotros como un fantasma. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran de una tristeza profunda, antigua, que venía de un lugar donde ya me habían tratado como objeto. No, dije. La palabra salió suave, pero firme, como una raíz que se aferra a la tierra. No soy tu sirvienta. Mateo parpadeó, sorprendido. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí, levantándome lentamente. Mis piernas temblaban, pero me mantuve erguida. Soy tu hermana. Las hermanas se ayudan. Se cuidan. Pero no sirven. En el orfanato, las niñas que servían a otras niñas lloraban por las noches. Y yo no quiero llorar por las noches aquí. Su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a algo más oscuro. Una herida antigua que mis palabras habían rozado sin querer. Tú no sabes nada, exclamó, y esta vez su voz se quebró. Tú llegaste aquí como una niña regalada, con tus ojitos tristes y tu vocecita de ángel. Y ellos te miran a ti ahora. Te preguntan cómo duermes, qué sueñas, si tienes miedo. A mí solo me preguntan si aprobé el examen. Las lágrimas corrían libres por mis mejillas, pero no me moví. Yo también tengo miedo, dije, con una calma que me sorprendió. Tengo miedo de que me dejen otra vez. Pero no voy a dejar que me trates como si no valiera nada. Porque yo valgo. Y tú también vales. Pero no así. Mateo retrocedió como si lo hubiera golpeado. Sus manos se abrieron y cerraron a los costados, temblando. Entonces, susurró, y sus ojos brillaron con algo peligroso. Entonces ve a jugar a donde te quieran de verdad. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con el corazón golpeando contra mis costillas. Vamos afuera, dijo, girando hacia la puerta. Jugaremos a un juego nuevo. Se llama esconde-esconde. Pero esta vez, yo no te buscaré. Algo en su tono me heló la sangre. No era una amenaza gritada. Era peor. Era una promesa dicha en voz baja, con los ojos secos y el alma ausente. No quiero jugar, dije, aferrando mi cuaderno contra el pecho. Si quieres, respondió, y por primera vez desde que llegué, vi algo en su mirada que me hizo retroceder. No era crueldad. Era desesperación. La desesperación de un niño que prefiere destruir lo que ama antes de perderlo. Todos los niños quieren jugar. Vamos. Te mostraré un lugar especial. Mis pies no. Querían moverse. Pero algo en mí, quizás el miedo a empeorar las cosas, quizás la esperanza infantil de que todo fuera solo un malentendido, me parecía gritar mi nombre desde lejos. ¿A dónde vamos? Pregunté, con la voz temblorosa. A un lugar especial, respondió sin voltear. Donde nadie nos molesta. Donde podemos jugar de verdad. Caminamos 2 cuadras en silencio. Las casas pasaban a nuestro lado como gigantes dormidos, con sus cortinas cerradas y sus jardines perfectamente podados. Yo contaba las grietas en la acera, 1, 2, 3, intentando convencerme de que todo estaba bien. Que era solo un juego. Que mi hermano no me haría daño. Mira, dijo de pronto, deteniéndose frente a un callejón estrecho entre 2 edificios altos. La luz del sol apenas se colaba por arriba, creando un túnel de sombras suaves. Aquí es perfecto para esconderse. Nadie viene nunca. Mis dedos se crisparon. Algo en el aire olía diferente, a humedad y a hojas secas. No me gusta aquí, susurré, retrocediendo medio paso. Vamos a jugar en el parque, donde hay columpios. Mateo se giró lentamente. Sus ojos, que por un instante habían parecido más suaves durante esos días de paz frágil, ahora estaban vacíos, como 2 pozos profundos donde la luz no llegaba. Tú querías ser mi hermana, ¿verdad? Preguntó,
y su voz sonaba extrañamente calmada. Las hermanas confían. Las hermanas juegan donde el hermano dice. Pero, tragué saliva, sintiendo el nudo en mi garganta. Tú dijiste que no me buscarías. Una sonrisa triste, quebradiza, apareció en sus labios. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que ya ha decidido algo irreversible. Exacto, dijo, señalando el fondo del callejón. Ve allá, detrás de esos contenedores. Cuenta hasta 100. Waikirate quiera. No salgas hasta que yo venga. Mis piernas se negaron a moverse. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a salir volando de mi pecho. Mateo, por favor. Las lágrimas comenzaron a rodar. No quiero jugar esto. Vamos a casa. Haré lo que digas. Limpiaré tu cuarto. Lavaré tu ropa. Solo, no me dejes aquí. Sus hombros temblaron. Vi cómo sus manos se apretaban hasta ponerse blancas. Por un segundo, creí ver duda en su rostro. Un segundo de humanidad. Basta, exclamó de pronto, pero sin gritar. Su voz se quebró como cristal delgado. Siempre es lo mismo. Primero quieres ser libre, luego suplicas. No puedes tener las dos cosas. Yo solo quiero que me quieras. Grité entre sollozos, las palabras saliendo solas, puras, desgarradoras. Solo eso. No quiero ser tu sirvienta ni tu reina. Quiero ser tu hermana. Mateo se quedó inmóvil. El viento movió un periódico abandonado entre nosotros, haciéndolo rodar como una hoja seca. Demasiado tarde, murmuró, y sus ojos se llenaron de algo que nunca olvidaría. No era odio. Era dolor. Un dolor tan grande que solo podía expresarse como abandono. Ya no sé cómo quererte. Y entonces, sin decir otra palabra, dio media vuelta. Sus pasos resonaron en el pavimento. 1, 2, 3. Cada uno más lejano que el anterior. Me quedé paralizada, mirando su espalda alejarse, esperando que se detuviera. Que llorara, que corriera de vuelta y me tomara de la mano. Pero no lo hizo. Cuando su figura desapareció al doblar la esquina, el silencio del callejón se volvió tangible. Pesado. Asfixiante. Corrí hasta la salida, asomé la cabeza a la calle principal, y no había nadie. Solo coches pasando, desconocidos caminando, un mundo que seguía girando como si mi universo no se hubiera detenido para siempre. Volví al centro del callejón, donde la sombra era más densa. Me senté contra la pared fría, abrazando mis rodillas contra el pecho. Y allí, entre el olor a humedad y el silencio roto solo por el latido de mi propio corazón, comprendí algo que me destrozó el alma con la delicadeza de una pluma. No me había dejado en la basura. Pero me había dejado donde nadie me encontraría. Comenzó a inclinarse. Las sombras se alargaron como dedos negros que trepaban por las paredes, acercándose a mí centímetro a centímetro. Me arrimé más contra el muro, abrazando mis rodillas con fuerza, como si pudiera hacerme tan pequeña que desapareciera. Mateo, susurré al viento, con la voz quebrada. Ya conté hasta 100. Varias veces. El viento no respondió. Solo llevó el eco lejano de risas infantiles desde alguna parte de la ciudad. Risas que no eran para mí. Cuando el sol tocó el horizonte, el frío se coló bajo mi vestido azul. Mis dientes empezaron a castañetear, pero no me moví. ¿Y si él volvía justo en el momento en que yo me iba? ¿Y si pensaba que había desobedecido? En el orfanato me habían enseñado. Los buenos niños esperan. Los buenos niños no molestan. Pero yo ya no estaba en el orfanato. Y Mateo no era una monja con reglas claras. Era un niño con un corazón roto que había roto el mío sin siquiera tocarme. Las primeras estrellas asomaron en el cielo, diminutas y distantes. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla y se perdió en el polvo bajo mis pies. No lloré con sollozos fuertes. Lloré en silencio, como aprendí a hacer cuando las otras niñas se burlaban de mis zapatos gastados. Un llanto que no pedía ayuda. Un llanto que solo decía, estoy aquí. ¿Algo en mi vi? ¿Mamá? Llamé en un hilo de voz, aunque sabía que ella estaba lejos, en una cena importante con papá. ¿Papá? El callejón tragó mis palabras como si nunca hubieran existido. Cuando la luna apareció, pálida y fría, algo en mi interior se quebró suavemente. No con estruendo, con un suspiro, como una hoja que se desprende del árbol en otoño. Entendí, con la claridad brutal de los 6 años, que nadie vendría por mí. No porque no me quisieran, sino porque yo no era importante suficiente para ser buscada. Mis ojos se cerraron. El frío se volvió parte de mí. Y en la oscuridad,
Imaginé que el muro a mi espalda era el pecho de alguien. Alguien que me abrazaba. Alguien que susurraba, "Ya pasó. Ya estás a salvo". Pero cuando abrí los ojos, solo estaba el muro. Frío. Inmóvil. Indifferent. Y en ese momento, entre el miedo y la soledad, nació algo nuevo en mi pecho. No era odio hacia Mateo. Era una pregunta que me perseguiría durante años. ¿Qué tengo que hacer para que alguien me busque cuando me pierdo? La noche se volvió más profunda. Las estrellas giraron sobre mi cabeza como testigos mudos. Y yo, una niña de 6 años con el corazón más viejo que su cuerpo, aprendí la lección más cruel del mundo. El abandono no siempre grita. Avecera se recortaba en la entrada del callejón, iluminada por la luz amarilla de un farol de la calle. Era pequeña, encorvada, con un bastón que golpeaba el suelo con ritmo constante. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz anciana, dulce como miel tibia. Me encogí más contra el muro, asustada. En el orfanato nos habían enseñado a desconfiar de extraños. Pero algo en esa voz, algo me recordaba a las monjas mayores que nos cantaban nanas cuando teníamos pesadillas. La figura avanzó despacio, revelando el rostro de una mujer de cabello blanco como la nieve, con arrugas profundas que parecían mapas de una vida larga y sabia. Sus ojos, oscuros y brillantes, me encontraron en la penumbra. «¡Ay, mi niña!», susurró, dejando caer su bastón con un suave golpe. «¿Qué haces aquí sola en la noche?». No respondí. Mis labios temblaban demasiado. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas y cálidas contra mis mejillas frías. La anciana se arrodilló frente a mí con un esfuerzo visible, ignorando el frío del suelo. No me tocó. Solo se quedó allí, a mi altura, como si supiera que el contacto repentino asustaría a un animal herido. «Mi nombre es Abuela Rosa», dijo, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Vivo en la casa de la esquina, la de las bugambillas rojas. ¿Las has visto?». Asentí levemente, sin dejar de abrazar mis rodillas. «Hace una hora vi a un niño correr por esta calle», continuó, y su voz se suavizó aún más. Iba llorando. No como lloran los niños cuando se caen. Lloraba como llora el corazón cuando se rompe. «¿Lo conoces?». Mis ojos se abrieron un poco más. Mateo, había llorado. Es mi hermano», logré decir, con una vocecita que apenas reconocí. Abuela Rosa asintió lentamente, como si entendiera algo que yo aún no alcanzaba a ver. «Los hermanos a veces se lastiman sin querer», murmuró. «Como dos ramas del mismo árbol que se rozan con el viento. Duele, pero las raíces siguen entrelazadas bajo la tierra». Extendió una mano hacia mí. No para tomarme, solo para ofrecerla. «Tengo chocolate caliente en mi cocina», dijo. «Y galletas de canela que se deshacen en la lengua. Y una manta tejida por mis manos que abraza mejor que cualquier persona. ¿Quieres venir conmigo hasta que alguien venga a buscarte?». Miré su mano. Ergata, manchada por el tiempo, pero cálida. Tan cálida que casi creí ver vapor saliendo de sus dedos en la noche fría. ¿Y si nadie viene a buscarme?», pregunté, y la pregunta salió como un susurro roto. Los ojos de Abuela Rosa se llenaron de lágrimas, pero sonrió mientras lloraba. «Entonces tendré una nieta por esta noche», dijo. «Y mañana el mundo será diferente. Porque las noches oscuras siempre terminan, mi niña. Siempre». Algo en sus palabras me alcanzó en el lugar más profundo de mi pecho. El lugar donde había guardado mi nombre, mi esperanza, mi creencia de que merecía